Pues muchas gracias por la invitación. Buenos días. Egunon. Muchas de las cosas que voy a comentar, o al menos el contexto, felizmente ha sido bastante ya tratado y bien presentado por los anteriores ponentes, o sea que así podemos concentrarnos en quizás los aspectos más prácticos de algunos de los proyectos que estamos haciendo. Pero solamente, un poco en la línea de que comentaba Joaquín, la empresa donde yo trabajo pues lleva muchos años en esta pelea. Es una empresa pequeñita, una pyme, fundada en Barcelona en el año 86, viene de una cooperativa previa, por lo tanto pues ya estamos por cumplir 30 años, ¿no? Y muy desde el inicio centrada en poner en práctica muchos de estos principios que ahora pues estamos quizá recuperando o ha ido creciendo, como decía Ernesto, ¿no? La comunidad de personas que creemos pues en este nuevo modelo energético, ciertas inconsistencias, ineficiencias, etcétera, ¿no? Muchas de las cosas que antes, pues yo revisando a veces pues, proyectos que se hacían, obviamente mucho antes de que yo entrara en trama ambiental, pues veo muchos de los conceptos o planteamientos mismo que estamos diciendo ahora, quizá con otros nombres, pero en esencia la idea es la misma. Nosotros, bueno, la presentación la tengo básicamente hecha en inglés, en euskera de Londres, quizá, ¿no? Perdonad por eso, pero que mucho del material que tenemos es, como os voy a contar, pues trabajamos en mercado internacional. De hecho, estaba revisando ayer noche la previsión ya de cierre de este año, la facturación que vamos a tener, pues incluso me ha sorprendido un poco, sabía que sería alta en ese sentido, pero más del 80% se va a deber en la facturación nuestra del 2015 a proyectos de mini redes o microredes y además en África, o sea, más del 80%. ¿Vale? Bueno, nada, somos socios fundadores de ARE, como ha presentado Ernesto, y además pues estamos metidos en otras asociaciones. Ya sin más, para tratar el tema concreto de las microredes o mini redes, nosotros en el despacho hacemos ingeniería, consultoría técnica, pero desde hace muchísimos años esto de las mini redes, microredes, pues ha sido una apuesta muy fuerte, muy vocacional en sus inicios y que ya pues más tarde ha sido pues, realmente uno de nuestros no sé, motos o puntos fuertes y es algo por lo que se nos reconoce bastante a nivel pues, internacional, ¿no? Pues eso, pioneros. Las primeras instalaciones se vinieron realizando en España, Pirineos, Pirineo catalán, Pirineo aragonés, algo en las Baleares, pero la primera microred, por casualidades o bueno, cuestiones de donde había la demanda, ¿no? Pues en una aldea en la Sierra de Granada, la Rambla del Agua, pues en el año 94. Realmente es de las cuesta encontrar microredes pues fotovoltaicas en este caso, ¿no? Pues que sean quizá tan antiguas y que sigan de pie, porque esa es otra, ¿no? Desde ese día, pues, de esa época, pues hemos venido siguiendo trabajando en la capacidad de lo que es nuestra empresa. Es una empresa, pues como os digo, una pyme, somos 25 personas, más o menos entre 20 y 30 vamos fluctuando, depende del año, o sea que somos una empresa relativamente pequeña. A veces sí que nos metemos a hacer pues de promotores, más en el inicio, pues daos cuenta que en el año 94, etcétera, pues había que hacer un poquito de todo, de promotores, de abogados, de sociólogos, de motivadores pues eso, sociales, etcétera, y además de ingenieros, obviamente, instaladores, etcétera. Luego esto, como nos ha contado Ernesto, pues esto de las mini redes, microredes se ha ido popularizando, han ido saliendo pues eso, modelos de negocio, han ido saliendo estándares, han ido saliendo pues más compañeros, más colegas, más empresas, más instaladores, que al mismo tiempo más desarrollo tecnológico, claro. Y nosotros pues ya no tenemos sociólogos, ya no tenemos abogados, aunque de vez en cuando, pues obviamente si toca, pues toca meterse con abogados, pero ya nos podemos centrar en la parte más técnica del tema. O financiera, si es que en algún momento participamos en algún modelo de negocio. Luego os voy a dar pinceladas.
Un poquito la evolución, nuestros inicios pues, son en microredes pues, por aquí, digamos, más cercanas. Cuestiones, luego veréis un estudio que hemos estado haciendo para Kenia, el tema de los costes de la logística es importante, por tanto la proximidad, ¿no? Y la complejidad. O sea, aunque a nosotros nos vaya bien o muy bien pues, con las microredes en África, a ver, tampoco vamos a engañar a nadie, o sea, es difícil trabajar en estos contextos, en estos países, lo que decíamos ayer, ¿no? Pues para aprender pues conviene, o al menos nos gusta, ¿no? Pues es decir, lo bien que hacemos las cosas, pero creo que hay cosas que son difíciles, nos cuestan y cosas que nos salen mal, ¿no? Pues bueno, sin duda uno de los retos de este tema de las mini redes y además en África, pues la logística y el contexto pues sociopolítico, económico, etcétera. Es difícil. Pero bueno, un poquito veis la trayectoria pues, de los proyectos en Pirineos, por aquí, etcétera. Ya pasamos a Marruecos, que bueno, ya un primer salto, no muy lejos, pero tal. Luego ya, por cuestiones pues, de clientes y tal, pasamos a trabajar en Ecuador, una época pues, a principios de los 2000, recién aprobados los objetivos del milenio, se empezaba a mezclar los temas de desarrollo humano con energía, de una forma, un discurso, además del cambio climático, ¿no? Un discurso pues, donde la electrificación rural un poco pues, convergía a todo, ¿no? Pues el cambio climático, la parte medioambiental, pero además la parte de desarrollo humano, en fin, ahí pues depende del cliente y del momento, pues íbamos metiendo de todo. Claro, nosotros intentábamos pues seguir con nuestra iniciativa pionera de las microredes. Yo en algunas charlas, en algunas formulaciones de proyectos, hasta redactado páginas y páginas del tema de enfoque de género, ¿no? Pues medio inventando, medio consultando, pero bueno, pues la parte de la cuestión energética, sin duda en el ámbito doméstico, pues es una cuestión que obviamente afecta muchísimo a las mujeres, ¿no? En fin, una serie de cuestiones que hemos hecho y bueno, pues con gusto para seguir promoviendo las microredes, y microredes basadas en generación renovable. Y eso pues, nos ha permitido tener una trayectoria continua. O sea, no hemos dejado de hacerlas y hasta llegar al punto donde os decía, más del 80% de nuestra facturación en este tipo de proyectos y concretamente por cuestiones un poco de mercado, pues en África ahora mismo. Hace 10 años en África estamos haciendo pinceladas, estudios, charlas como esta, pero pocas obras. Y bueno, luego pues este año nos hemos ido centrando. A ver, no me voy a extender en esto, Ernesto lo ha contado muy bien, utilizando pues estos mismos datos, pero filtrados por los estudios de REN21, pero que es un poco lo mismo. ¿Por qué estamos en África? Pues por esto, porque es donde hay mayor necesidad, también es donde hay mucha complejidad, donde las grandes empresas o las empresas que van a mercados más suculentos, de grandes números, de muchos ceros, pues no se van a meter en islas donde todo es complicado. Islitas donde vas a conectar microredes de 150, 300 usuarios como hacemos nosotros, hay que contar la cosa 150 veces. Las empresas más grandes van a mercados pues, más rápidos o de rentabilidad más inmediata. ¿Vale? Pero bueno, en el caso de la electrificación rural, pues ahí veis, ¿no? Ernesto ya lo dijo, es meramente un 16% de la población de media en zonas rurales en África, que esa es una enorme media, ¿no? África es muy grande y muy distinta de país a país, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la razón, ¿no? Y otra razón, ¿por qué no estamos trabajando en todos estos países? Bueno, porque somos 25 y llegamos donde llegamos, ¿no? Pero sí que, bueno, dentro del ARE, pues constantemente, bueno, pues estamos atentos a lo que pueda pasar aquí y allí y hemos hecho microredes también en Kiribati, en Vietnam, pero que no tenemos, en otros países ahora mismo no tenemos una trayectoria como lo que estamos teniendo más consolidada en Ghana, en Kenia, Marruecos hasta cierto punto o en Ecuador en su día, ¿no? Lo de la microred, bueno, ya lo hemos ido comentando, creo que no hay más dudas en ese sentido. Lo de micro y mini, hay gente que, bueno, pues un poquito de debate. Estuve hace un par de años en Berlín con la cooperación alemana, que trabaja muy bien este tema, como dijo Ernesto, y había un señor de Pakistán que nos intentaba convencer de que una mini red era y a partir de 500 kilovatios, porque en Pakistán unían entonces varias redes y para ellos una micro red, así había una especie como de estándar o definición, pero que yo luego pregunté, ¿pero tenéis ahí, no sé, lo habéis esto
regulado de alguna forma lo que es micro o lo que es mini, porque en el mundo de la hidroeléctrica sabéis que sí hay como unos lindares, de umbrales de potencia asociada a la terminología, ¿no? Bueno, tampoco me lo aclaró muy bien. O sea que nosotros, al menos indistintamente, utilizamos micro, mini, porque en realidad es a nivel de sector eléctrico es muy pequeño todo. O sea, aunque estemos hablando de 1 mega, pues sigue siendo pequeño, ¿no? Y para nosotros 1 mega pues es muchísimo, ¿verdad? Un tema un poquito de conceptos, quizá para los que no estéis muy familiarizados con el tema mini red, micro red. A ver, un poquito para fijar conceptos a nivel de arquitectura. En realidad, cuando decimos mini red o micro red, estamos haciendo 2 cosas. Estamos hablando de zonas rurales, la configuración está pues aislada, ¿eh? Una zona donde no hay la red, o sea, un sitio donde no hay extensión de red. En realidad, esta es la combinación de una microplanta de generación, alguien la llama power plant, pero esto se asocia a centrales. Al menos en castellano es más fácil, ¿no? Una central ya se asocia a algo muy grande, de megavatios o más. Es una pico central, a veces da igual, o sea, una caseta, por decir, luego os enseñaré fotos. Eso por un lado, lo digo porque luego está propiamente la red, que esto es una red eléctrica de distribución. Lo digo porque a nivel de la red, la parte eléctrica es que no tiene ningún secreto. Es la ingeniería eléctrica típica, tópica, clásica, la que se enseña en las universidades desde hace muchísimos años. O sea, hay poco misterio, es decir, no hay nada de misterio. Monofásica, trifásica, etcétera. No hay poco que inventar. Las mejoras que se puedan aplicar a las redes de distribución en baja tensión aquí, pues valdrán lo mismo en Kenia, en Ghana y punto. Los anclajes, lo mismo. O sea, no hay misterio. Lo digo porque a veces, no, las mini redes es algo nuevo. Bueno, lo que puede ser nuevo es la parte de generación, en todo caso. Las baterías, ¿vale? Los onduladores, pero lo que es la red propiamente, pues una red vulgaris, algo buena como las que se hacen aquí. Un tema importante que felizmente hemos coincidido todos los ponentes, se transmite electricidad y ese es el propósito, digamos, primero o final, pero también información, eso es muy importante. Y como decía ya Ernesto, pues en las microredes rurales, ya en la Rambla del Agua, esa que habéis visto a mediados de los 90, la información era muy importante. En esas épocas, pues como había pues, menos interés por eso de las Smart Grid, bueno, ni había nacido todavía el término, ¿no? Pues nos espabilábamos con domótica un poquito así como de regreso al futuro y cosas así un poquito más de estar por casa, pero que para nosotros ya nos funcionaba, ¿no? Y teníamos una línea específica de transmisión de datos, una línea física paralela, con más trabajo, etcétera, pero bueno, que ahí entonces teníamos en cada una de las casas pues una serie de chismes que nos servían para priorizar los consumos, unos relés autogestionados, etcétera. O sea, el tema de transmitir información, que se vendría a ser lo que es la línea esta naranja, pues es muy importante. Y una cosa que comentábamos con Ernesto esta mañana, que esta parte de las comunicaciones es a nivel de coste o de coste añadido es pequeña, pero es muy importante, que es algo que, y esta parte es difícil. Entonces, intentar ahorrar por ahí, por la complejidad que tiene, pues a nivel de costes no es muy significativo. Un poquito el espacio de las microredes o mini redes, bueno, ya se ha comentado antes, para nosotros solamente añadir a nivel de escala, ¿no? Pues bueno, pues entre 1 kilovatio o 5 kilovatios hasta casi 1 mega, pues ahí es donde venimos trabajando. Las mayores que hemos construido, escribir el papel, digamos que buenamente le aguanta todo, aunque no todo en el buen sentido de la palabra, es decir, propuestas, esquemas que están bien documentados académicamente, técnicamente, pero que la realidad es que a nivel de construcción, las microredes que nos contratan y que finalmente pues, se anima a alguien a invertir, estamos hasta los 250, 300 kilovatios. Insisto, en microredes aisladas, no de estas que luego se pueden conectar a la red. Muy rapidísimamente, claro, como nosotros venimos de la tradición, si se puede decir así, o de un contexto pues de rural, de zonas de por aquí, nosotros ya lo del empoderamiento del usuario es que yo he aprendido lo que sé de ingeniería en este ámbito directamente hablando con los usuarios, o sea, nuestros proyectos son siempre así. Entonces, el enfoque de un servicio
nuestras instalaciones, aunque son instalaciones, las vendemos o al menos intentamos que nos las compren con la visión de que esto va a dar un servicio eléctrico. Y eso tiene implicaciones de que no termina en nuestra preocupación el día que arrancamos, nos pagan la parte sustancial y luego nos vamos y adiós muy buenas, sino que hacemos esto, lo diseñamos, etcétera, para que funcione durante el máximo tiempo posible. Como mínimo 10 años, como mínimo minimísimo, y los cálculos financieros los hacemos a 20. ¿Por qué a 20? Porque en estaciones fotovoltaicas tenemos pues una super tecnología que vemos en la fotovoltaica, los módulos con garantías de fabricantes superiores a 20, 25 años. Entonces, pues bueno, vayamos a planificar a esa escala. Con lo cual ya tenemos un primer posible choque a nivel político, ¿no? ¿Qué político planifica a más de 4 o 5 años, que es una legislatura? Pues poquísimo, es lo que decía Ernesto de tener o no tener un plan. Pero bueno, al menos a nivel de lo que nosotros proponemos, pues tratamos a nivel de planificación, un poquito conceptual, los proyectos en 3 componentes, a nivel técnico, institucional, a nivel financiero, y el objetivo, pues un poquito, pues esto de aquí, ¿no? La fiabilidad, el empoderamiento, que ha salido antes también. O sea, es que si me tengo que estar yo, ayer por la noche que tenía la llamada esta, porque tengo 2 ingenieros de campo, voy a cambiar, tenía uno que ha regresado en Ghana, que está ahí durmiendo en una tienda de campaña en las obras, en una isla, y cambio, porque más de 3 o 4 semanas los ingenieros se me quejan. Entonces, vuelven, descansan y van otros, ¿no? Otra cuadrilla durante la fase de obras. Pues claro, si tenemos que hacer el mantenimiento nosotros de cosas muy básicas, aparte de que no tiene sentido económico, es que en realidad es sencillo. Entonces, esta operación y mantenimiento, lo que son las tareas básicas, las pueden hacer ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues si podemos capacitar, entrenar a alguien de las propias comunidades, pues bien, y si no, hay que buscar un electricista más o menos cercano y darle, pues contratarle, si es que nosotros también nos vamos a ocupar del servicio, aunque sea durante unos meses o unos años, y luego darle la formación adecuada. Bueno, pues eso, para nosotros el empoderamiento pues va por ahí, ¿no? Y luego pues cada uno de los clientes pues que tenga la información pues máximas, tampoco sin agobiar, pensar que muchas de estas familias pues en islas del lago Victoria, en Kenia, etcétera, es que son analfabetos, los que leen los pósters, que hacemos pósters, no hacemos manuales, son los niños, que son los que van a la escuela. Pero los papás que tienen pues 25 años no saben leer algunos, pero sus hijos sí, para que veáis un poco, ¿no? El contexto. Bueno, aquí hay muchas consideraciones que luego podríamos, o si acaso me imagino que irán saliendo, pero bueno, cuestiones, pues esto qué significa la viabilidad, pues podemos ir pensando, ¿no? Pues bueno, claro que no, pues que las cosas funcionen, se dice rápido, ¿no? Y luego a nivel económico, pues obviamente la viabilidad. Tenemos un tema con las renovables, que es que las instalaciones, sobre todo las fotovoltaicas, pues los costes de inversión son altos comparados con los de operación, pero sí existe una cierta operación. A nivel de ciclo, bueno, pues que no solamente es diseñar, instalar, pim pam pum, pues luego tenemos pues toda la parte de recepción, toda la parte de formación de los usuarios y obviamente el servicio y la operación, mantenimiento, ¿no? Ernesto comentó el tema de la tecnología y bueno, pues sí, obviamente, o sea, rotundamente sí. Nosotros hemos venido desarrollando, esto ya es la 4ª o 5ª evolución de lo que llamamos el dispensador, que no deja de ser un contador inteligente, que nosotros ya veníamos diciendo lo del Smart Meter hace 15 años y bueno, pues ahora esto ya es más común y se está adoptando incluso en las redes pues de todo el planeta, ¿no? Pues para nosotros es indispensable. Y además es un tipo de contador que luego se puede programar en formato prepago, en formato pago fijo por mes, una serie de cuestiones que van asociadas a tener una cantidad de energía que es la que te cabe en las baterías. Fotovoltaica significa energía del sol. Por la noche, ¿cómo enciendo la luz? Pues no tengo baterías, no tengo luz. Y tengo la energía que tengo almacenada en las baterías, no tengo más. Entonces hay que controlarlo, repartirlo, controlarlo, etcétera. Ejemplos ya de proyectos, muy rápidamente, pues es un estudio que hemos hecho para el Banco Mundial y el Gobierno de Kenia. Yo llegué a la isla esta y me encuentro, que había en microred, me encuentro con esto. El año pasado, los que habláis Swahili, veréis que esto de aquí pone leo, que significa hoy, esta noche, 20 shillings, va a ir el partido.
Pues una microred de pescadores donde el mayor negocio no es vender pescado, sino el que tiene un cine con la tele parabólica gracias a la microred fotovoltaica y ofrece los partidos de Champions. Bueno, entonces, pues nada, perfil de carga, para que veáis que la forma de trabajar al final es la práctica habitual del sector eléctrico. Lo que pasa es que atendiendo un mercado con unas especificidades pues, que son complejas, pero bueno, pues le metemos ahí y trabajamos, aprendemos y al final facturamos el 80%. Este señor del cine, digamos, pues aquí pues están los businesses, ¿no? El consumo, el del cine más otros algunos comercios que había. Lo que os decía de este estudio también, pues estuvimos comparando distintas alternativas y fijaros que la porción de costes de logística no es menor. Se sorprendió un poco cuando lo presentamos en septiembre en Nairobi, pero ahí se notaba los pocos que han hecho microredes están totalmente de acuerdo, decían no, incluso más, y los que no, pues que decían, pero ¿cómo puede ser que de los costes de inversión estemos hablando de un 20%? No, un error aquí ustedes porque lo compran todo en Europa y luego lo envían, y bueno, ya, pero es que no es solo comprar donde compres, es que cuando trabajas en islas, pues claro, transportar, y en estos países pues no hay, a lo largo del río no hay 10 empresas de transporte esperando que tú llegues para contratarles. Usamos una barcaza, que es la única que hay, que pertenece a la naviera y bueno, todo esto pues lo que os digo, ¿no? Negociación, complejidad, etc. Bueno, esto solamente para ver en ese estudio de Kenia también la comparación de distintos escenarios utilizando el soporte de generación diésel a distintos niveles, más fotovoltaica, menos fotovoltaica, o sea, modalidades de hibridación, de generación. Y la conclusión es que a partir del año 7, claro, hay que tratar con clientes que estén dispuestos a aceptar o a valorar una planificación a bastantes años. Quizá 20 es mucho, pero al menos a 10, ¿no? Y aquí, pues a partir del año 6-7 ya se ve que utilizar una combinación pues, más intensiva en diésel y menos en fotovoltaica deja de ser la opción más barata. Estos son costes levelized cost, que es medianas de todo el tiempo. Rápidamente, algunos ejemplos, instalaciones en Cabo Verde. Esta es una microred de 27 kilovatios pico. Lo que decía de la fiabilidad, pues esto, la fotovoltaica tiene la ventaja de que es una tecnología muy modular, se puede escalar, ampliar, pues aquí se ve una ampliación de la capacidad al año siguiente, ¿no? Gracias a esta ampliación de capacidad, pues una máquina de hielo, comunidad de pescadores, poder generar hielo en los momentos del día donde hay excedente, mucho sol, la gente está trabajando, pues se aprovecha, lo que decíamos antes también, formas de acumular, bueno, pues esto es hielo. La red, pues sí, es una red vulgaris, pero bueno, el transporte pues tiene su guasa, ¿no? Lo de la logística, pues imaginaros una isla en Cabo Verde, trabajar con los usuarios, mucha paciencia, los ingenieros tenemos poca, sobre todo para las personas, pues bueno, ahí pues hay que colaborar con asociaciones locales y buscar esa paciencia porque es importante. Otra microred en chat, ahí vemos a Marta, ahí también lidiando con los líderes locales, con los candidatos a trabajar en la microred. Esto está en medio del chat, pues casi 40 kilovatios pico. Aquí vemos pues, los onduladores. Esos onduladores son extenders, tienen la capacidad de conectarse a la red el día que la red pueda llegar. Por lo tanto, esta inversión que se está haciendo aquí, en este caso pagada por Unido, si llega a la red, no es inversión perdida, se conecta a esta microred y tenemos generación distribuida. Bueno, pues aquí cavando la zanja para la línea de distribución enterrada, formación, este es en Guinea-Bissau, formación de los técnicos con los smart meters estos. El último proyecto que quería compartir con vosotros, este de Ghana, donde están viajando mis ingenieros para hacer la recepción provisional este viernes. Pues aquí lo tenéis, con la cabra aquí que va cortando el césped. Este que es una instalación híbrida con eólica, un poquito de eólica, y la red de distribución, pues, bueno, eso es una empresa que trabaja con nosotros, es una empresa local, o sea, ¿para qué nos vamos a meter nosotros a intentar tender el tendido eléctrico cuando ellos, pues, en fin, subirse así en estas condiciones, pues es habilidades locales, ¿no? Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias.